Hola, muy buenas. Bienvenidos a DKHM a un nuevo vídeo de trasfondo del 40 y 40 empezamos bien. Del milenio 42. 41º milenio. Eso. Ya lo ha dicho mi colega Hispanus, que como muchos sabréis ya, si no sabréis todos, es pues el maestro de la biblioteca. No, en mano la tiene a su derecha, ¿no? La biblioteca. ¿Qué tal estás, Sí, Hispanus? sí. Aquí tengo volúmenes que no han visto la luz del sol ni que la verán Más jamás. literal, se ve todo oscuro, ¿no? Porque hay algunos, hay algunos en los que aparece gente que ahora ha sido reconvertida en Aelari, por ejemplo, como Ilian Natase. Y Hombre, es que antes Ilian Natase era un híbrido humano Eldar. toma. ¿Sabes? Se Es acabó tiempos la locos, ¿eh? hibridación. Segunda edición era un tiempo muy Había loco. mucho. Mucho Jacques Cousteau. Pues de qué vamos a hablar hoy, tío. ¿Qué parte de lore nos toca hoy? Venimos de un informe Pues de la mira, Guardia de la Muerte contra caballeros imperiales. ¿Puede ser que vayan por ahí los tiros? yo creo que van por ahí, yo creo que van por ahí. Por ahí, ¿no? O sea, las apuestas están con ellos. Codere dice que 0,1. Toma. O sea que nos toca hablar hoy de caballeros, ¿no? De esos grandes titanes, esas máquinas bueno, de acero. Realmente no es el metal con el que están hechos. Acero, adamantio, aluminio, Adamantio, ¿cómo lo ves? No, lo que pille. adamantio. Y eso, pues eso es una unidad muy peculiar de 40K, un signo muy reconocible de la franquicia y bueno, pues que se merecían su vídeo, ¿no? Porque, oye, todo el mundo los ha visto, pero a lo mejor no todo el mundo sabe exactamente qué es eso de un caballero imperial y de qué va la vaina. Y para eso tenemos al bueno de Hispanos que nos va a explicar un poquito. Cuéntanos un poquito, los caballeros, ¿de qué va todo esto? Eras A una ver, vez. para hablar de los caballeros imperiales, tendríamos que hablar también de una época de la galaxia que fue la era oscura de la tecnología. Que fue ese momento en el que Terra dice: vamos a explorar la galaxia. Vamos a ver lo que nos encontramos por allí. Y claro, aparte de otros proyectos muy curiosos que desarrolló la humanidad en esa época, porque estaba en su cenit tecnológico, o eso nos dicen, pues por ejemplo teníamos cosas como las futuras ligas de los Votan, que las enviaron al núcleo a explotar los recursos del núcleo y ya no se supo más de ellos. Pues otro de esos proyectos fue equipar a las naves colonizadoras con lo que conocemos como plantillas de construcción estándar. Una PC. ¿Qué es una PC? Básicamente es un repositorio de información técnica accesible y comprensible que permite a cualquier usuario fabricar cualquier cosa que esté dentro de su base de datos. Desde una pala hasta un reactor nuclear. Pues dentro de esas plantillas de construcción estándar, esas naves colonizadoras tenían los datos técnicos para fabricar lo que conocemos ahora como un caballero. Un bípode armado, presurizado y con toda la realidad necesaria para que cuando esa gente llegara a un planeta inhóspito, imagínate, un mundo selvático donde hay megafauna, pues esa gente pueda enfrentarse a la megafauna y colonizar ese planeta. O llegan a un sitio donde los recursos minerales están a gran profundidad y necesitan maquinaria pesada que sea protegida de bestias que hay en las profundidades. Ahí tienen los caballeros. O sea, ese era su propósito original. Luego, como todo, el aislamiento que produjo el nacimiento de Slanes y la era de los conflictos llevó a que ese grupo de gente, que al principio era solamente pilotos y técnicos, se fueran convirtiendo en casas de nobles, sacristanes, caballeros, fueran desarrollando o readaptando los códigos de caballería que habían leído en historias antiguas de la vieja tierra. Es muy curioso, ¿no? La historia del origen Mm. de los caballeros. Esas máquinas ancestrales no sabemos una era concreta, porque la era de tecnología, ¿sabemos qué milenio se abarca o no hay Mil, datos? milenio, vamos a ponerle 5 al 20, A ver, todavía nos queda pegar ahí, ¿no? lo que tú quieras. Caches, yo quería ver uno de esos de verdad. Se sabe que el final de la era oscura de la tecnología vino con la guerra contra las máquinas, contra las inteligencias abominables.
pero no hay fecha concreta. Claro, Nadie sabe cuándo ocurrió. estas Se sabe que ocurrió, PCs pero no cuándo. no eran IAs, no tenían inteligencias artificiales. No. Ah, Son bibliotecas. vale. Son Pensé bibliotecas que tienen una interfaz que tú puedes interactuar con ella y te dice, oye, quiero fabricar esto. Pues te dice qué materiales necesitas. Y si tu planeta, por la razón X, no dispone de un recurso concreto o no lo tienes a mano, te ofrece alternativas. En plan, oye, si no puedo hacer una pala de aluminio, la voy a hacer de acero. Enséñame cómo hacer acero. Y cosas así. Entiendo. Por eso también veremos, cuando aparecieron los caballeros imperiales en sexta edición, veremos que hay algunas casas de caballeros que tienen muy pocos caballeros disponibles, otros que tienen muchos más, y eso se debe en parte a la disponibilidad de recursos. Otro factor también es la cantidad de sacristanes o técnicos que tenían a mano del sacerdocio de Marte. ¿Que tienen más? Podrán mantener, o los pocos que tengan los podrán mantener más tiempo operativos. ¿Que no tienes tantos? Pues al final te va a ocurrir como creo que era la casa Raven, que tenía cientos de caballeros, pero guardados. Porque no tenía la capacidad de ponerlos en marcha. A eso. Típico puntillo, ¿no? De que algún día conseguirán repararlos y levantar a esos 100 caballeros, ¿no? Tal. Claro, pero los caballeros. Yo lo guardo ahí. Eso, hasta que. Yo lo guardo ahí Hasta que el juego como me el diga coche que del deja de abuelo. guardarlo. Porque el tema es que esta tecnología, que es de la era oscura tecnología del ser humano, es tecnología que en el universo de 40K no se puede ni replicar, ni imitar, ni nada, ¿no? Se puede replicar, pero en mundos forja muy concretos. O en mundos industriales muy concretos. Entonces hoy en día se siguen pudiendo fabricar caballeros imperiales hoy en día. Sí, tú puedes fabricar caballeros. El tema es que ¿cuántos pueden fabricar caballeros imperiales? Porque es una tecnología muy compleja y que no. Y que también tiene mucho política detrás. Porque si yo tengo el control de la PC que me permite fabricar, vamos a poner el cañón de plasma de un caballero imperial, no se lo voy a ceder al mundo forja de Pepito Pérez. Porque pierdo cuota de negocio. Ahí también. Yo pensaba que no había PCs ya. Pensaba que habían dejado de existir sí. de la escuela de tecnología. Existen y el Mechanicum monta cruzadas completas en busca de PC. O sea, si les llega un rumor de que en un planeta perdido de la mano del emperador hay una PC que te permite hacer clavos un 5% más resistente, mandan lo que haga falta. Porque para ellos eso es también como una reliquia divina, ¿no? Entiendo, ¿no? Exactamente. Ahí también traíamos en el aspecto, claro, digamos, si no puedes religioso del mecánico. De un modo muy breve, vamos a suponer que quien esté viendo este vídeo pues no tiene ni idea, ¿no? Y se está introduciendo en el lore de 40.000, porque el que ya sepa, pues a lo mejor se va a aportar menos. Para aquel que no tenga ni idea, ¿qué podemos decirle así mínimamente para que entienda? ¿Mecánicos? ¿Qué es eso? El Adeptus Mechanicus es la segunda cabeza del águila bicéfala del Imperio. Si una cabeza es... más ahora. No. Es muy fácil. Cuando miréis el símbolo de Warhammer 40.000, veréis dos cabezas que miran a lados opuestos. Sí, tengo la gorra. Una cabeza es el Imperio, con todo lo que ello conlleva. Pues la otra cabeza es el Adeptus Mechanicus. Es la fuerza tecnológica del Imperio. Es la que conoce todos los secretos de la tecnología. Tiene, como diría el de Matrix, tiene todas las llaves, conoce todas las puertas y es la única facción imperial dentro del Imperio que podría, digamos, montar un golpe de estado y hacerse con el control del Imperio. Porque está en todas partes, lo controla todo y es la única que sabe darle al botón. O sea, rezar el salmo y darle al botón. Porque así, a grosso modo, corrígeme tú, el origen del mecánico es una facción humana, ¿no? Que después de. El origen del mecánico viene de la colonización de Marte, de la explotación de Marte y de que ellos, con el paso de los milenios, van formando flotas expedicionarias a otros mundos que van creando lo que llamamos los mundos forja, para extender, digamos, su control de las estrellas y obtener recursos y avances tecnológicos y tal. Con el paso del tiempo y en paralelo a ese proceso, se va creando un proceso de secularización. Van empezando a condensar sus
conocimientos en una serie de creencias. Y esas creencias nos llevan al tema del omnisía, el mesías tecnológico. Como hemos dicho antes, el águila del imperio tiene dos cabezas. Una es el imperio y otra es el mecánico. La primera cabeza, para los del Mechanicus, es el emperador. Porque ellos creen que es la amnesia, ¿no? Es el omnisia. Porque pasaron una serie de sucesos en la herejía de Horus que nos llevaron a considerar que era el omnisía. El ser humano cree que el emperador es Dios, el mecánico también, ¿no? Porque la omniscia es Dios, una concepción un poco distinta, ¿no? Pero el dios máquina. Digamos, es el mesías del dios máquina. El dios máquina es lo que le da espíritu a las máquinas o algo así, ¿o cómo es? No, el dios máquina, digamos, es el que imbuye de espíritu máquina a las máquinas. O sea, por ejemplo, tu móvil, móvil, tiene un espíritu máquina. Nosotros lo llamamos sistema operativo. Pero para ellos es el espíritu máquina, porque como ha pasado tanto tiempo funcionando, ha desarrollado protocolos fuera de su programación. Es un poco como si dejaras a Alexa funcionando miles de años y que aprendiera por sí misma. Ahí empieza la guerra de la... Claro, ¿cómo diferenciaría un sistema operativo de un ser consciente? Entiendo. Vale. Tiene más sentido ahora esto. Y eso es muy importante porque, ya que estamos hablando de caballeros imperiales, tenemos que hablar de que para controlar esas máquinas, la humanidad tuvo que desarrollar lo que llaman el trono mecánico. Es una versión muy leve de lo que conocemos en Terra como el trono dorado. Hostia. Nada, la versión demo. Pero demo. Y esa máquina, ese trono mecánico... Eso es donde se sienta el piloto del... Donde se sienta el piloto dentro de la cabina, como si fuera cualquier máquina de guerra. Ahí donde se sienta y donde se conecta mediante una unidad de impulso neuronales al trono. ¿Qué sucede? Que las máquinas originales, las que hemos hablado de la era oscura de la tecnología, vienen en blanco. O sea, la programación básica. Conforme pasa el tiempo y un piloto sucede a otro piloto y así una y otra vez durante milenios, las impresiones en código de los, vamos a llamar entre comillas, espíritus de esos pilotos se van quedando dentro del trono. Y el trono va adquiriendo una suerte de personalidad, ¿no? Conciencia o personalidad, que es lo que conocemos ahora como espíritu máquina. Y por eso ahora, o por lo menos en el 41º milenio, es tan difícil alcanzar el rango de piloto de un caballero imperial. Porque tu voluntad tiene que imponerse a la suma de la programación original más las impresiones de cientos de pilotos que han pasado por ese caballero. Ahí lo de format C2 no... No lo conocen. Bueno, sería herejía. Claro. Es que estarías intentando privar de espíritu máquina a una máquina. Claro, sería como matar a la máquina, ¿no? De algún modo, ¿no? Exactamente. Qué curioso, tío. Este detalle no lo sabía y le da bastante más riqueza. Una cosa... Sí, es algo que antes no se mencionaba directamente, pero que ahora en los últimos codes de Caballeros Imperiales sí se hace mención y se hace hincapié. Para que diga, oye, que esto no todo va de gente con inciensos. No, que esto tiene una explicación. Claro, no, eso es muy interesante. Todo el concepto de espíritu máquina, o sea, yo no quería como eso, que era simplemente una creencia mística de que las máquinas tienen alma y ya está, pero la explicación que has dado tú lo hace más plausible y decir, pues vale, pues entiendo la creencia, ¿no? La puedes compartir, ¿no? Claro, pero lo entiendo, ¿no? Piensa en esto. Tienes un Land Raider. Gracioso lo del incienso, ¿eh? Que tengan ese ritual tan... Y los ungüentos y tal. Pero tú imagínate, tú tienes un Land Raider. Tú a ese Land Raider le pones un sistema computerizado de control, como el que tiene tu coche, casi cualquier coche actual, que controla el combustible, controla la velocidad, esos temas. Si tú como piloto de ese Land Raider te ha ido la velocidad y tienes tendencia a darle zapatilla, el siguiente piloto lo que va a notar es que ese coche va a querer que le dé zapatilla. Bueno, pasa como cuando heredaste el coche de tu abuelo que tienes ahí en carbonilla, ¿no? Tienes que acostumbrarle al coche rápido.
Sí, 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 Claro, sí. dice, no, es que el espíritu máquina está inquieto. No, no, no. Es que el ordenador dice, Claro, esto es claro. raro, porque el usuario normalmente me da zapatillas. Quiero que me des. Te ha quedado muy islandés y eso. Claro, pero para la gente del Milenio 41, ¿cómo diferencia eso de, oye, es que el espíritu me está diciendo que haga esto, métele incienso, ungüento No, y pero dale aparte es que algo? has dicho antes una cosa, que es un debate actual real, ¿no? Con el tema de las sillas, Mm, ¿no? ¿Dónde empieza la conciencia? ¿Dónde termina la programación, ¿no? Entonces, bueno, es un debate diferente. Decía, mm, estábamos señalando el tema de los, si me sale la palabra, de los misticismos, ¿no? Porque el mm. Mechanicus, hasta donde yo sé, cada vez que hace una reparación o lo que sea, adorna todo con muchas florituras religiosas, ¿no? Con, Sí, o sea, lo adorna de salmos y recita cánticos porque es la manera más eficiente de transmitir información de forma oral. ah, Para una persona que no ha leído nunca, ni que tiene cultura, ni que ha ido a la escuela, la forma de transmitir la información es vía oral. Entonces, ¿cómo se la transmito? De tal forma que sepa grupos recordarla, memotécnicos, menudos claro, y capos. que sepa aplicarla de forma correcta. Cánticos. Mientras hablábamos de eso, te señala esto por un matiz, Mm, ¿no? Que El esto sello de es un sello pureza. de pureza, ¿no? Que claro, yo tardé tiempo en en saber bien lo que era, ¿eh? Me imagino que habrá gente también que no sepa. Esto, confírmame, esto es un sello que te pone el Mechanicus a un aparato o arma o armadura, que es es un sello de garantía. Es decir, garantizamos que esto está limpio y libre de corrupción, ¿es así? Sí, y a lo mejor pone una frase que diga, bendita sea este arma que No, va a claro, purgar a los enemigos, tal, tal, tal. nunca había leído yo lo que pone aquí. Esta no sé si es la del... Esta creo que es del Space Marine 2, me parece. Vale. Que siempre me llama la atención cuando llaman esto, digo, cuando ves a un marine con esto en un brazo, dices, o le durará, Sí, ¿no? Entre tanto ellos, tiroteo. porque ellos también pueden crear su propio sello de pureza, en plan, juro que mataré a no sé cuántos Ah, traidores. sí, un O, marine. claro, sí, pero porque lo aplican de diferente forma. No es lo Ah, mismo el creí que sello de era pureza del todo del mecánico. mecánico, sí que era una forma de decirle esto está. Hay diferentes. O sea, principalmente lo que conocemos son los del mecánico, que es como tú dices. Esto ha salido del mundo Forjarriza. Esto es Calité. Pasa que le Y ponen los de los un marines sello que de. son juramentos, más bien son juramentos del momento, se le llama Oath of Moment. Pero se supone que esto es especial porque, claro, yo veo en el mismo juego Hombre, Space Marine 2, ves eso y dices, tú en combate claro, se te estraja, se te claro, rompe si te fijo, lo ¿no? pone un capellán, si te lo pone un capellán, significa que tú, en cierta medida, estás bendecido para tu misión. Mm, Eso te da a ti un bonus así, vamos, te pone mancho que Castilla. qué Y curioso, los la verdad. caballeros también los pueden llevar, los caballeros imperiales también pueden llevar sellos. Casi todo el imperio lleva algún sello de estos, ¿no? Sí. La verdad que, bueno, aunque ahora hemos escalado un poquito en la superficie de lo que es el Mechanicus, va a ser Mm. también muy interesante cuando llegue su día de que tengamos un programa exclusivo de ellos, ¿eh? Porque tienen un lore bastante. Bastante. Ríete, ríete de los sectarios de Cthulhu. Esta gente, bueno, tiene rama para aburrirte. Belisario, ese es un personaje muy interesante también, que también te voy a hablar de él. Pero Eh, Belisario es muy gracioso porque su política se basa en decir, yo no estoy inventando, estoy redescubriendo. es un- Matiz, matiz legal, ¿sabes? Que así bordeo la tecnoherejía. muchas veces hay esta parodia del RAW, ¿no? En el universo Mm, de Warhammer. No, no, si esto yo no quería. Está muy gracioso, ¿no? Vale, mm, pues decías que los caballeros imperiales tienen un piloto, ¿no? Aquí sí. te va una pregunta que yo sé o me imagino que no tiene respuesta. Es una pregunta de dar por saco. Porque, por ejemplo, una película que me encanta y que creo que es una muy buena referencia que puede acompañar este vídeo es Pacific Rim, ¿no? Sí. Que al final el concepto es muy similar, ¿no? Grandes titanes que van pilotados con pilotos conectados neuronalmente, ¿no? Dices, con toda esa tecnología que había en la era oscura, ¿no se les ocurrió hacer algo como un dron que fuera solo sin necesidad de llevar un tío dentro? ¿No? Es un poco. ¿Han dado Lo una te- justificación en el lore a eso? No. No, no, no. Espera, lo tenías. En A las ver. inteligencias abominables. Ah, claro, claro. Se rebelaron contra contra los humanos. Y desde Claro. entonces abomina de la máquina pensante. Ah, vale, vale, me habéis pillado ahí.
Muy bien hilado, muy bien hilado. Y es curioso lo de Pacific Rim porque te demuestra que o sea, la capacidad de su trono mecánico, entre comillas, es más limitada porque necesita de 2 pilotos. Sí, me parece un poco ridículo eso. Bueno, lo quería hacer Guillermo del Toro así. Sí, o sea, sí. Hombre, yo creo que tiene un leitmotiv cinematográfico, que es Mm, que hable el piloto con alguien, ¿no? Si claro. está la película todo es solo, pues que ya tiene menos drama, ¿no? Y sin Pero, embargo, los titanes de Warhammer 40.000 solo tienen un piloto, claro, claro. Es que no tiene sentido que tengan más. pero rodeado de un montón de técnicos y especialistas, como si fuera una Pero nave. técnicos, por si hay alguna incidencia en la máquina, entiendo, ¿no? Claro, claro, tú tienes personal, digamos, el que se encarga de los escáneres, el que se encarga de las armas, el Como que. cualquier, como un Y luego avión o tienes, un tren o que y, tiene y varios. luego tienes personal del mecánico encargado de las reparaciones y gente dedicada, por ejemplo, pues, Eso a dentro que arranque. de la máquina. Sí, dentro del Titán. O sea, que hay una tripulación igual de 10 15 personas o por ahí, ¿no? Hombre, en un Warhound, que digamos el más pequeñito, no cabe. Ya. Pero en un Warlord o en un clase Emperador, mete ahí lo que quieras. Oye, esta pregunta fijo que no tiene respuesta. ¿Por qué les han puesto a algunos titanes putas capillas o iglesias encima de la espalda? Eso sí que no lo veo yo. Como digas, tiene explicación. Tiene la misma explicación que por qué se transforma una facción tecnológica en una iglesia. La secularización. Como van transformándose culturalmente en una religión tecnológica, Mm, su plasmación física de la plasmación física de esa cultura se va a ver en que yo te hago bípodes enormes, pero que tienen encima una catedral. mm. Porque es mi forma de demostrar mi adoración al dios máquina. O sea, esas catedrales serán especiales, ¿no? Pues en combate poco iban a durar, ¿no? Hombre, claro, armada hasta los dientes y con, con todo lo que tú quieras, pero la arquitectura plasma en lo que se ha convertido el mecánico. O sea, que es un poco como los ornamentos que puede llevar un traje papal, Mm, por ejemplo, ¿no? Pues, o sea, que elevado a la enésima exactamente. potencia, ¿no? Vale, vale, Ujú. ya lo entiendo. Tiene sentido religioso, entonces. Joder, Y la por verdad. eso, por eso, si te fijas, los caballeros imperiales no tienen ornamentos. Son, podríamos decir que son la semilla de lo que se convertirá luego el mecánico. Son como una cápsula del tiempo. O sea, esto era el mecánico hace 20.000 años. Cosas simples, cosas brutas, pero que funcionaban al 100%. Ya, Mataban cualquier cosa que se encontrara. y con los años y todo el tema este de la religión se fueron haciendo muy estrambóticos, ¿no? Sí, Eso es lo que representa. Eso claro, es. igual que tenemos modas en las que lo que se lleva es ser minimalistas, Mm, mm. se lleva la mínima coloridad posible, pues en otras nos gusta llenarlo todo de colores. A mí No, es el no. barroco y el gótico, ¿no? Comparado con. Exacto, Sí, sí. claro. Sí, sí, es muy interesante, la verdad. Joder, y mira que Mecánicos es una facción que nunca he sido muy fan, pero es que me despierta mucha curiosidad. Y claro, vas descubriendo cosas, ¿no? Vas contando cosas que dices, coño, esta gente se merecen un repaso en profundidad Mm. de ellos, ¿no? De lo que son. Vale, pues caballeros imperiales. Vale, pues tenemos ya un poquito el origen, que son conceptualmente, y bueno, entendemos que en la era actual, pues esos robots gigantes, ¿no? Quedan ahí al servicio del imperio, ¿no? Pero no son Ujú. enviados como armas a un sitio concreto, sino que se sigue manteniendo que cada orden o que cada casa mantiene sus propios caballeros y Cada acuden al orden y cada su combate. casa mantiene sus caballeros, sí, y puede enviarlos según la carta de derechos o deberes que tenga conforme al imperio o al mecánico, que esa es otra. Hay casas de caballeros que sirven en exclusiva al imperio como tal y otras que solo sirven en exclusiva al mecánico. Se supone que son de las máquinas más devastadoras del imperio, ¿no? Los caballeros imperiales, ¿no? A nivel de potencia de fuego, sí. Luego, a ver, aquí ya entramos en lo típico de siempre. Hay novelas en las que un fulano se carga a un caballero casi sin pensar y en otras que son indestructibles. Eso ya es Ya, depende literatura. del novelista de turno. Sí, sí. Yo me acuerdo mucho, me impactó mucho en una novela de Hecho Shima en este caso. Un Mm. Prosecutor, que es un
un Storkas con alas se bajó a una inmundicia. Que vale, que estaba tocada, ¿no? Pero hostia, es una inmundicia, ¿eh? Que al final, pues bueno, siempre. Todos seises. Exactamente, sí, sí. Depende de la guioneta, pues te puede pasar eso, ¿no? Vale, pues es muy interesante, vale. Entonces tenemos estas grandes máquinas que. Bueno, realmente el único popular o conocido hoy día es Canis Rex, ¿no? De los caballeros imperiales. O Es por lo menos con el. miniatura. Claro, digamos, personaje caballero, sí. ¿Canis es el robot o el piloto? Es el robot. Es el robot. Que ya te digo, pilotos ha habido cientos, a lo ¿No hay una mejor, anécdota pilotando. de que Canis, lo que es el robot, salvó a su piloto una vez? Mediante esa inteligencia, ese Sí, espíritu máquina. ¿Sabe claro, claro, conocer la historia claro. o podés darnos algo de información sobre No eso? no me acuerdo mucho de la historia, pero sí, capturaron al piloto y fue el propio caballero el que entró en la guarida de los malos, se los cargó a todos y los rescató. Pero volvemos a lo de antes. ¿Cómo diferencia el piloto eso, que parece un acto genuino de conciencia, de un protocolo que tú ya has metido en el caballero de Claro, supervivencia claro, del no, piloto no. ante todo? Sí, sí, total. Me parece muy Tipo razonable Robocop, que lo tome como un como caso. Robocop. Ya, ya. Sí, sí, sí. Me parece muy razonable que lo llegue a tomar como un compañero más que como una máquina, ¿no? Vale. Y con esto, bueno, yo creo que más o menos esos son los conceptos básicos de lo que es un caballero imperial, ¿no? No queda sin nada especial en el tintero. ¿Te queda algo por ahí? No, Entiendo que no, fuente de porque hemos energía hablado son de reactores nucleares o algo así como fuente de energía, entiendo, cosas por el estilo, ¿no? lo que tenga la casa de caballero a disposición. Pero que Pero no son normalmente van a diésel, ser. normalmente. No, pero no van a tener normalmente pues, un reactor de alguna clase. Mm. Un reactor de Prometeo o Pacific Rim, algo. es el mismo rollo exactamente que Sí. Pacific Rim. Entonces, ¿no? Vale. Y de ahí, claro, llegamos a los caballeros imperiales, que imagino que la explicación es muy sencilla, que simplemente después de la herejía de Horus, como había. Bueno, claro. Si los caballeros son de casas que no tienen que ver con los capítulos de marines, ¿cómo es que tenemos caballeros del caos en...? Porque algunas casas también se corrompen, al igual que los capítulos. No porque una cosa es. Claro, es que en la época de la Gran Cruzada también existía la opción de jurar lealtad a un primarca o a una legión Ah, vale, vale, concretas. vale, vale. Eran un factor extra. De ahí que tengamos muchas casas de caballeros que se volvieron traidoras, no porque creyeran en la causa de oro, sino porque mi contrato dice que tengo que luchar con esto. Voy a seguir mi contrato. Hostia. Hostia. Un poco forzados por las circunstancias. Joder, con el contrato, ¿no? Ya tenía que ser... Sí, sí. Qué curioso. Porque luego, por ejemplo, los caballeros del caos, como en todas las máquinas del caos, es también algo que vemos mutaciones en las propias máquinas, ¿no? Sí, sí, sí. De hecho si se fija la gente que vea este vídeo y que investigue un poquillo sobre los caballeros imperiales, verá que las primeras figuras de caballeros imperiales son de segunda edición, Ujú. de tipo Epic. Y esas Las ya tenían en chiquititas, ¿no? cuenta, Dices, ¿no? sí, sí, pero súper pequeñitas y súper estrambóticas también. Y esas ya tenían en cuenta la alineación con según qué dioses del caos o con según qué facción del imperio. Porque tenían sus pinchos, todo muy, muy ochentero. Pero ya te da a entender que eso luego va a tener su plasmación desde que aparecieron en sexta. Por eso tenemos caballeros con látigos, con Esas lanzadores mutaciones, de arpones. eso de el tener esos vehículos con vida, que por ejemplo, donde más se representa, por ejemplo, yo creo que es en la Death War, ¿no? Que tenemos los Ujú. mefíticos, los drones de plaga y demás. Eso es una, para entenderlo yo y de paso la audiencia, ¿es una corrupción del espíritu máquina? ¿O qué es eso? ¿O no, o lo hizo un mago? Mm, Habría que ver. Pues son ingenios daimónicos, ¿no? Se llama, ¿no? Son ingenios demoníacos. O Entonces, demoníacos. no son posesiones demoníacas. Entonces, si yo me agarro a la etimología de ingenio demoníaco, quiere decir que lo que estoy haciendo es corromper la máquina. Pero claro, yo aquí tuve un debate hace tiempo con el tema de la corrupción, y es que yo no puedo corromper una máquina. Una máquina no tiene voluntad. Puedo piratearla. Hmm. Entonces,
Lo más correcto sería decir que esos poderes disformes transforman o modifican el espíritu máquina, ese sistema operativo del ingenio en sí. El dron, el caballero, lo que haga falta. Pero no lo corrompen porque no pueden corromper algo que no es consciente. Algo que no puede elegir. ¿Esa es tu opinión? Sí, es mi opinión. Tiene que ser que cabe la posibilidad de que finalmente tengan razón los mecánicos y sí sean espíritus máquinas de verdad y realmente estén corruptos. ¿O no? Ellos creen que están corrompidos. Eso pero porque, volvamos a lo de antes, creen que tienen un espíritu dentro, no un sistema operativo. Ya. Entonces, mi opinión, mi culo, como dice Bayor, es que la corrupción depende de una elección. Tienes que elegir corromperte. Lo vimos en el programa con Fulgrim y lo veremos con pero cualquier hay corrupciones que no son electas, ¿no? Si yo te tiro a una bañera llena de sangre, acabarás pidiéndome sangre, pero no por voluntad propia, sino porque te he forzado. Claro, eso no es corrupción. Eso es volverte loco. La corrupción es decir sí. Bueno, una máquina no puede decir sí. ¿Qué efectos prácticos? El piloto puede decir sí. En ese caso, por ejemplo, un piloto de un caballero imperial que le jura lealtad a Nargel. Si él dice sí, él acepta las bendiciones de Nargel, él puede llegar a fusionarse con la máquina, tanto en carne como en metal, y tomar el control de ella y ser uno con esa máquina. Pero el caballero en sí, la máquina en sí, el siempre móvil, me ha llamado la atención no puede ver decir máquinas eso. como los mefíticos o los caballeros con trozos como con tentáculos. ¿Cómo puede ser algo orgánico de la máquina? ¿Cómo va esto, no? ¿De dónde porque le gusta, a ver, le va el morbillo de Hellraiser y quiere meterle cosas mecánicas, biológicas, quiere meter mejunje, pero no. Es muy interesante. Vale, pues caballeros imperiales, pues eso, tenemos que al final los caballeros del caos son aquellos caballeros imperiales que eran afines a ciertos capítulos y que por obligación, ¿no? Acaban siendo leales a ellos, ¿no? Sí, o se aliaron con el mecánico en oscuro cuando estalló la herejía de oro y se dividió el mecánico en dos. Pues es otra, ¿no? Hay una parte del mecánico que no estaba unos servían en unos mundos forja y resulta que esos mundos forja son del mecánico en oscuro. Pues automáticamente traidores. Entonces, los caballeros del caos realmente tampoco hay mucho lore que contar, ¿no? Es que, como yo te he comentado antes de empezar a grabar, es igual que si cogieras un capítulo de Marines Espaciales. Toman sus elecciones o tienen sus circunstancias y eso los lleva a adorar a un dios o a otro o a todos. Porque les va el caos indivisible. Entiendo. Incluso puede que haya alguno que adore a Malal. Sé que no existe. Me suena a Malal, ese era un. Eso era ese es el quinto dios de. Ese es el quinto dios del caos. Pero es de un Warhammer muy pretérito, ¿no? Eso es Late to Darkness, eso es primera edición. sí que me suena, bueno, pues nada, hasta aquí hemos tenido el trasfondo de los caballeros imperiales. No sé si te queda algo en el tintero, ¿hay algo que quieras comentar de los caballeros imperiales o los del caos? O a grandes rasgos, conceptos básicos esos tenemos, ¿no? Yo creo, ¿no? Sí, bueno, luego podríamos hablar de los tipos de caballeros, pero eso... Pues tenemos los cuestores. Sinceramente, claro, sinceramente, casi preferible que vayáis a la Wikihammer y exploréis la categoría de caballeros y lo veis con calma, a qué pertenece uno a otro. Porque a nivel de juego, nosotros compramos una caja de un caballero y te vienen ahí 12 opciones. Puedes montarlo de 12 maneras diferentes, porque van a ser 12 módulos diferentes, pero la carcasa es la misma. Y la diferencia básica que podemos establecer, pues mira, los pequeñitos son los Armiger. Es verdad, sí, se nos olvidó mencionar a los Armiger. Los básicos son los Questoris. Entiendo que no llevan piloto, ¿no? ¿O sí? Sí, los han todos. También llevan piloto. Vale. Claro, pero no es bueno, por el tema de las sillas que no quieren. Ya. Pero no es un noble. A lo mejor ese es el primo tercero del noble. Que si demuestra su valía durante mucho tiempo los Armiger, pues igual llegará. Podrá tener un caballero en el futuro. Pues si queda unos huecos libres. Y la tropa básica son los caballeros Questori y los estilizados, yo lo llamo así, los estirados son los lanceros. Luego, esos son los que salieron. Los que salieron en miniaturas salieron hace poco.
¿no? y lo han legalizado, como yo le llamo, en Claro, 40K. te iba a preguntar, perdón, que se me había olvidado, muchas gracias por el apunte. Eh, el que esa miniatura de los lanceros, que son los Thrastus se llaman, creo, ¿no? Que está el Thrastus Sí, lanceros, Thrastus. el Atrapus, no sé qué tal. Esos caballeros que son distintos a los Questoris, por ejemplo, actuales, ¿no? Que conocemos. Son como Ah, más delgados, podríamos, incluso un poco más altos. podríamos decir que los Questori son los chaparros Estos y son primarios, ¿no? los Thrastus tienden más a primaris. Han pegado el estirón, Estos, aunque hayan pero aparecido en juego ahora, en Warhammer 40.000, claro, en en el 40K. lore se escuda en que ya estaban ahí realmente, ¿no? Pasa que no había De miniatura, ¿no? hecho, de hecho toda la gama de miniaturas de caballeros imperiales ha crecido a base de traer cosas de Forswall a 40K. Claro, pero que es la facción que yo creo, ¿no? Junto a los mecánicos, que más sentido tiene que hereden cosas de Herejía de Luz porque todos vienen de ahí, ¿no? Claro, pero ahí luego te metes la excusa de que como se mantienen tan pocos, son tan difíciles de mantener porque tienen unas tecnologías súper raras que solo la Sí, tiene eso un tampoco, mundo pero cada vez hay fuerza. más, ¿no? Claro. Bueno, pues tampoco no Como erais, ¿no? como los Dreadnought Leviatán. De repente todo el mundo tiene Dreadnought Leviatán. El Dreadnought, te tengo que hacer una pregunta del Dreadnought. Los Castaferrum, que es el chasis Castaferrum. clásico de los Dreadnought que tiene 30 años, fácil, la miniatura. Más, Por ahí se andará, más. ¿no? Ahí Yo diría tenemos que más. al mítico Bjorn, ¿no? Que esperábamos, de los juegos espaciales, que muchos esperábamos una renovación. ¿Tú crees que Claro, claro. renovarán la miniatura del Castaferrum? Como no puedes coger a Bjorn, por ejemplo, y meterlo en un. Bueno, no puedes, hasta que quieras Gestor. No puedes meterlo en un Redemptor. Ah, Que como existe la poder posibilidad puede. de que. ¿Sí? Puedes ¿Pueden quitar. hacerlo? Sí. A ver, Ah. El claro. sarcófago lo mete en otro lado y ya está. Exactamente. A diferencia de un caballero imperial, que el piloto puede salir y entrar a voluntad, en el Dreadnought tú lo que coges es el sarcófago. Ah. Tú se lo quitas y se lo pones. Por eso puedes mantenerlos en sueño durante milenios o siglos. Cuando lo necesitas, lo despiertas, lo metes en el chasis y a correr. Ah, pero pensaba que O la sea, forma de funcionar de un Redemptor y un Castaferrum que era distinto, porque tenía entendido que el otro que estaba hecho más como para primar y no sé qué, no sé qué, sí que tenía algo distinto. Que iba de consumiendo al hecho, piloto más, ¿no? El Redemptor no consume más al piloto que el Castaferrum o algo así, ¿puede ser? no, de hecho sería al contrario, que haría más liviana la existencia en el Redentor al piloto. Ah, ok, ok, O lo que ok. queda del piloto. Ya, 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 ya. Entonces, ¿qué es más probable? ¿Que renueven la miniatura del Castaferrum para hacer un Dreadnought más grande, pero no tanto como un Redemptor? ¿O que se acabe jubilando el Castaferrum y todos sean Redemptors? Lo que acabarán jubilando y te sacarán un Redentor súper vitaminado que llamen Bjorn. Pero ¿y cuándo van a jugar por Villor? ¿Cuándo van a jubilar a Dante? Bueno, ya otro que también. Lo hablaba hoy O a con un Logan. amigo, con Hugo, ¿no? Que Digo, ¿te nos imaginas que rimos muera mucho. Dante y que le digan, pues por tu honor te vamos a meter un Dreadnought? No, hijos Hay de mucha puta. risa, con Dante, pero Logan Greenmark También, tiene como ¿no? 800 años. Sí, sí, que también están para jubilarse ya, ¿eh? Pero el más viejo de todos es Villor, ¿no? Sí. Es El, Villor, luego el- Dante y luego Logan. que yo recuerdo ahora mismo, sí. A ver, hubo un salamandro Bueno, también, claro. que llegó hasta la época, digamos, actual, pero el pobre ya murió. Que el pobre Mm. ya, es que ese sí que es verdad que se fusionó con la servoarmadura y no podía salir de su Pero traje. te imaginas eso, hispano, de ver a Dante que lo metan en un Dreadnought. Pobrecito mío, ¿eh? No, antes se lo cargan. Hombre, te voy a quedar Pero gracia claro, para que muera, ¿no? mato a Dante y a quien pongo. Ya, ya, A Mephisto. ya. Convertimos a los A, ángeles secretos en a, vampiros. a Drácula. Joder, eso que mola, tío. Eso que mola. Oh, exactamente, es otro que me tengo muchas ganas también de traer al canal. Jo, la verdad es que hay tantas cosas de las que hablar, ya decíamos en el primer episodio, ¿no? Tantos. Además, lo bueno de hablar de esto, de hacer un programa especializado en un tema, es que inherentemente vas tocando otras ramas, ¿no? Y es más curiosidad, más Sí, curiosidad. Y no, háblame de esto, y háblame de esto, y háblame de esto, ¿no? Es muy interesante. queríamos hablar de caballeros imperiales, pues hemos tocado el tema del mecánico, Los de cómo Castaferrum. llega, de cómo son y cómo han llegado a ser. Estamos aquí ahora con el Castaferrum. Ujú. La O era escuela sea, de porque tecnología, ¿no? Que ya es algo base también del lore de 40.000. Ujú. Que por cierto, para la gente que sea más iniciada en el lore,
justo hemos publicado hace poco un vídeo resumen, así friendly, de 10 minutos, de que te trae pues, los conceptos básicos del trasfondo de Warhammer 40.000 para tener una pequeña idea. No tiene detalles porque 10 minutos no puede dar detalles, ¿no? Pero bueno, para que tengáis una pequeña idea Imposible. porque 10 minutos imposible. el universo de Warhammer 40.000, yo ahora estoy cómodo. Sigo siendo un ignorante en muchas cosas, pero estoy cómodo, ¿no? Pero yo recuerdo, tío, imagínate que te habrá pasado a ti y a todo el mundo, cuando empezamos a entrar en el trasfondo de 40.000, abruma, da miedo empezar en Warhammer 40.000. Pero cuando conoces Warhammer 40.000 y te asomas un poquito y ves de qué va, dices, uff, que alguien me explique. Claro, y te explican y sigues perdido, y sigues perdido, y sí, sigues pero, perdido, y sigues pero perdido. ahí depende un poco de la capacidad de la otra persona para Sintetizar, hacer ¿no? pedagogía. Sí. Pero no es fácil. Porque no es lo mismo que yo te meta en 40K y te empiezo a hablar de que si el Primarca no sé qué, que hizo el otro, mató a tal. No. Pero si yo te empiezo a hablar de la historia de un trabajador cualquiera, de un mundo colmena, y voy, como en el cine, voy abriendo plano, Sí, te voy añadiendo totalmente. capas, Sí. te acabaré explicando muchas más cosas en el mismo tiempo. Sí, pero es que es mucho tiempo igualmente. Para tener un conocimiento. A ver, yo he consumido mucho lore de Warhammer 40.000. O sea, obviamente no como tú, ¿no? Pero como usuario random, por así decirlo, he consumido muchísimo lore. Pero horas de podcast y tal. Y también he leído. Bueno, para eso tenemos a Wikihammer, ¿no? Y aún así, muchas veces, pues ya ves tú que dudas que para ti serán tontas, ¿no? Que te preguntan, oye, esto, y esto. O sea, es tan Sí, rico en detalles, hay tantísimo que saber que es. Pero yo te voy a ser sincero, yo hay cosas de las que tampoco sé mucho. O sea, Sí, tú ahora me sí que es preguntas imposible saberlo. de temas Aeldari, pues yo te puedo dar alguna cosa de lo que yo sepa de los Aeldari, pero no voy a ser un experto en Aeldari. A mí mi especialidad, pues porque me pilló en esa época Bueno, pero tú ya de tienes una lectura. base tan grande de conocimientos que si te pones a leer sobre Aldari lo vas a comprender muchísimo mejor que yo. Porque vas a entender mucha Es referencia y tal. ¿No? o no. Entro en un sitio y digo, ¿esto qué? Este señor que ha dicho por... Ahí yo creo que la principal labor para introducir a la gente es ser pedagógico y no querer Abarcar explicarle algo demasiado. grande sin necesidad. Claro. Me refiero, tú puedes explicarle el mismo universo con un señor que está trabajando en una ferretería que con un marine espacial. De hecho, yo creo que vas a coincidir conmigo, tío. ¿Sabes quién creo que hace un trabajo muy bueno de pedagogía Warhammer? Space Marine 2. Que con una historia súper simple, súper sencilla, te mete bastante en el mundillo y empiezas a ver esos primeros visos, ¿no? Esos primeros retazos de lo que es el universo de Space Marine. ¿No opinas Te tú igual? introducen muy bien en lo que son los marines Claro, dentro espaciales, de la era un... Sí. Indomitus. Sí. No. Para llegar al presente de 40K, hace muy bien su trabajo. Por eso yo creo que Luego una ya, película para abajo. ideal, yo siempre pensé que... Eso es otro programa que tenemos que hacer otro día, ¿no? Hablando de cómo sería la película perfecta o serie perfecta de Warhammer, ¿no? Pero para tener aquí un pequeño teaser, yo creo que siempre pensaba que lo mejor sería una película desde el punto de vista de un soldado del Astra Militarum, por ejemplo, ¿no? O de un soldado, un comisario o algo así, Si ¿no? quieres hacer una película O bélica, de un sí. marine. O de un marine. Yo creo que un marine... El juego es una te sirve como yo, ¿no? Como tiene que ir a muchos sitios, vas a pasar por el Astra Militarum, vas a pasar por una invasión tiránida o Orca, vas a pasar por algo contra el caos. Yo creo que te da un buen campo de visión de lo que es el... Si tu intención es hacer una película bélica, Claro, sí. Pero la América con si el tú Astra quieres, Militarum, obviamente, sí. pero yo te propongo otra opción y es coger y hacer una película de cine negro con 40K Con un Inquisidor, por ejemplo. o un detective. Pero eso me parece ya... café para cafeteros. Me parece ya un poco más avanzado. Como No introducción al creas, ¿eh? universo de Warhammer, alguien mi idea sería alguien que vea eso y vea el juego de mesa y sepa, vale, esto es lo del juego, tal. Si haces de un inquisidor, no lo van a relacionar muy bien con el juego de mesa, ¿no crees? Pero si yo en esa película te meto, por ejemplo, a un forense que sea del Mechanicum, te meto a un testigo que sea del Administratum, te voy introduciendo toda una serie de instituciones, de conceptos, a lo largo de una trama que tú puedas identificar con personajes que ya conoces del cine. Cuando llegues a la mesa dirás, anda, mira, la facción de fulanito, el
el que estaba encargado de la autopsia del muerto. Eso, algo así se suponía que iban a hacer con Eisenhorn, ¿no? Supuestamente. Ni idea. No tengo ni idea de lo que están planeando con la serie o la película. No, lo de Eisenhorn, no sé. Hubo un proyecto, no sé, hace muchísimo que no se habla de ello. Tiene pinta de que con el tema de que Henry Siempre Cavill entra en Amazon. va dando vueltas. De vez en cuando rescatan ese tema y Sí. dicen, Yo sí, creo que lo confirmado. que veremos será. No sé. A mí lo que me gustaría ver a Henry Cavill haciendo de Marine o algo así. Porque al final yo pienso, tío, que un Marine es que es la portada del juego, básicamente. Es que es lo más característico de Warhammer 40.000, ¿no? Y es el que. Pero quizá no sea lo más. Pero quizá no sea lo más complejo a nivel actoral. Bueno. Es que lo que hemos dicho muchas veces. Depende del Marine también, ¿no? Claro, lo que hemos dicho muchas veces, el tema de vaya adaptación más regulera que han hecho del cómic al cine. O vaya adaptación que han hecho de la literatura al cine. Es que la literatura tiene un lenguaje. Ya, correcto. Sí. Y el cine tiene otro lenguaje. Correcto. Y hacer la transliteración 1:1 no sirve. Tienes que emplear el lenguaje del cine aplicado a 40K. Y a lo mejor ahí un Marine no te da tantos colores como si te da un inquisidor. O un interrogador. Sí, o un detective. Que es un debate para otro vídeo aparte, sí. Que podemos hablar de ello un buen rato. Un día lo hacemos, ¿eh? La propuesta de cada uno con el elenco de actores y con la historia y con todo. Así que nada, yo creo que hasta aquí hemos llegado con el programa de los Caballeros Imperiales y los Caballeros Caóticos, que bueno, los primeros Caballeros Imperiales habéis tenido en el último informe, enfrentándose a la Guardia de la Muerte, que también se pasará por estos programas, y los Caballeros Caóticos, señores, los tendréis en el siguiente Battle Report, enfrentándose a una de mis facciones favoritas, que son los chicos, Orkov, que van de verde. De los mejores. Esos también, por eso, no en vano, las luces que tengo aquí son verdes, ¿no? Los orcos se vendrán por aquí más pronto que tarde. Así que nada, Hispanus, si no queda algo que decir ni nada, pues no me despido, ¿te parece? Me parece bien. Pues nada, Hispanus, como siempre, muchas gracias por tu presencia y por tu conocimiento y por todo, porque eres el... Dios, es el bibliotecario del universo de Warhammer 40.000 y te queremos mucho. Y lo de siempre, no olvidéis pasaros por el búnker de Hispanus, que de hecho estabas en directo hasta hace poco, ¿no? Justo antes de grabar, creo, ¿no? Sí, hasta hace un rato. Como íbamos a grabar, pues digo, voy a echar un ratillo en el Dark Estás todos los días, estás en directo, ¿no? Prácticamente todos los días. Pues ya sabéis, tenéis que poner un búnker de Hispanus. Salvo que tenga algún plan con la señora. No sé si en el último vídeo he puesto el enlace, no me Sí, acuerdo. sí lo pusiste. Lo puse, ¿verdad? Lo volvemos a poner en ese también, ¿vale? Búnker de Hispanus iba a decir en Twitter. Bueno, también en Twitter, pero principalmente en Twitch. ¿no? Y bueno, y visitarle las Wikihammer, que tenéis ahí las wikis, tanto de 40 como de AOS, ¿no? Que AOS, el amigo Pau, sí, pues, también colaboramos en el otro canal, ¿no? En el canal de AOS, ¿no? Así que nada, y de hecho vamos a robarle. Con Pau en los programas que hacemos de Lore, al final hacemos una recomendación de una película y no sé por qué nos dio un día de hacer un plato de comida que tuviera que ver con eso es muy complicado. Vamos a dejar el plato de comida, ya inventaremos algo distinto, pero la película sí, y ya la hemos dicho, ¿no? Es Pacific Rim, ¿no? Eso tienes otras sugerencias. Pacific Rim 1. Sí. La 2 no falta ni que la veáis. A mí la segunda parte... A mí tampoco. Te la podías saber. La 1 me flipa, me encanta la 1. Sí. A mí la 1 me encanta. A mí la escena de cojo un barco de portacontenedores como buenísimo. bate de béisbol es buenísimo. repartirle mangazo. Es buenísima. Y nada, por lo de siempre, que muchas gracias Hispanus y muchas gracias a todos ustedes y que ya sabéis, un saludo y nos vemos en el próximo vídeo de DKHM. Dios.